Bueno, hermanos, buenas noches. Continuando con el estudio de Gedeón, si ya vimos que él era un hombre valiente. Hoy vamos a ver otra característica de Gedeón, que era un hombre obediente a la palabra de Dios. Cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús, con Dios, él, todo lo que Dios le hablaba, él lo hacía. Dios le pidió que derribara el altar que había al dios Baal. Luego Dios le pidió que congregara a las personas para pelear contra los madianitas. Cuando vio que eran muchos, le dijo: son muchos, dile que los que tengan miedo que se vayan. Se fueron 22,000. Luego llévalos al río y y le dio una estrategia y le dijo que los que tomaran agua en sus manos se quedaran, y se quedaron 300, se fueron otros 10,000. Entonces solo quedó con 300 y él nunca le dijo a Dios: yo qué voy a hacer con estos 300 para pelear contra 135,000 madianitas, sino que obedeció a la palabra de Dios. Y luego Dios le dijo que bajara a mirar lo que decían los centinelas acerca de él, y lo hizo. O sea, era obediente a la palabra de Dios, era obediente a lo que Dios hablaba, le decía. Entonces, ¿cómo somos nosotros obedientes a la palabra de Dios? Él tenía una relación con Dios que le hablaba directamente, Jehová le hablaba. Y ahora tú dirás: no, es que a mí no me habla Jehová. Pues la verdad, Dios nos habla todo el tiempo a través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces tenemos que ser obedientes, así como Gedeón, sin chistar. Hay veces las cosas que Dios nos pide que hagamos es difíciles de hacerlas. La palabra dice que debemos hacer cosas y uno dice: no, es que eso es muy difícil. Para Gedeón era difícil enfrentar con 300 hombres un ejército de 135, y sin embargo él lo hizo. Fue obediente a la palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 37, el versículo 47, dice Jesús: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, pero no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todas las palabras de Jesús, todo lo que Jesús nos dice, las tenemos que ser obedientes a ella. Como dice ahí, Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y el que lo rechaza y no recibe las palabras de Jesús, tiene quien le juzgue, que es la palabra que Él ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? No es Jesús, es la palabra de Dios la que nos va a juzgar, porque ella es la que trae los mandamientos y lo que nosotros debemos cumplir. Debemos obedecerle a Dios. Si nosotros tuvimos un encuentro personal con Dios, tuvimos un encuentro personal con Jesús, nuestra vida tuvo que haber cambiado, y la mejor actitud es la obediencia a su palabra. En estos días, en el estudio de los niños, decía: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá a vosotros. Y ese sometimiento es someterse, es obedecer a la palabra de Dios, obedecer a Dios. Entonces nos tenemos que someter a lo que Dios diga, a lo que Dios dice, a sus mandamientos, a su palabra. Entonces, si tú tuviste un encuentro personal con Dios, obedece su palabra, obedece sus mandamientos. Que Dios los bendiga.